Bienvenido de regreso a otra edición más de Aprendiendo con Simam. Es un formato que no había utilizado mucho porque quería conservar todavía esa coloquialidad dentro de los videos donde podemos abordar ciertos temas complicados con un lenguaje mucho más entendible para el público en general o alguien que no está muy apegado al tema de la psicología o la psicoterapia. Sin embargo, sí es importante muchas veces eh, profundizar en el tema. Y ese es el tema del día de hoy. La sesión pasada, en Mente en Contexto, en el podcast, tratamos un tema sumamente delicado que era la violencia de género. Y el día de hoy me gustaría profundizar un poquito más, donde desde una perspectiva de pareja, bajo estos esquemas de violencia de género, voy a intentar dar otra arista a lo que vimos en el podcast pasado y también y la intención con este blog es ser sumamente riguroso o científico. En este video, ¿qué vas a encontrar? En este video vas a encontrar una perspectiva sociológica, una perspectiva de género y una perspectiva psicológica de cómo estas tres situaciones se van moldeando en un contexto y favorece la aparición de un fenómeno que, si bien podemos juzgarlo como bueno o malo, son situaciones que nos tienden a estorbar. Vamos a ver punto por punto cómo se van formando, desarrollando esta institución que llamamos matrimonio, esta institución que también se llama machismo, este sistema que hemos estado regidos desde hace mucho tiempo. Esta es una ponencia que dimos a una universidad, a estudiantes de psicología, para que entendieran la perspectiva vista desde un contexto histórico-cultural. Si bien la psicología propiamente no aborda temas sociales, sí entender que es necesario porque influye en ciertas variables. Y empezamos. Relaciones de pareja desde una perspectiva de género. Mucho de lo que ya les comenté. Entendamos de inicio lo que tenemos como concepción de pareja. Si bien en la sociedad hay propias concepciones donde existen ideas, existen prejuicios, valores, interpretaciones, normas, seguimientos, esto tiende a ser muy etnográfico. ¿Qué quiere decir que tiende a ser muy etnográfico? Las mismas reglas, las mismas ideas, los mismos prejuicios que nosotros podemos tener en cierto punto de nuestro contexto, en ningún momento van a ser igual que a otro contexto diferente. Y muchas veces diremos, oh, pues claro, si al otro lado del mundo tenemos otro tipo de ideas, tenemos otro tipo de pensamientos, pero esto es un poco más micro. ¿A qué me refiero más micro? Tan solo cambiémonos de colonia, del lugar donde te encuentras, o incluso cambiémonos de ciudad, de pueblo, de casa. Las ideas, pensamientos, valores, prejuicios, interpretaciones y normas van a variar según el contexto. Los sentimientos, deberes y prohibiciones también. ¿A qué me refiero con sentimientos? Los sentimientos pueden ser moldeados por el contexto. Podemos tener una asociación con la vergüenza de que hay ciertas situaciones que me producen vergüenza, pero en mi contexto me hicieron verbalizar que era enojo. Ah, ya estás enojado. Ah, ya estás enojada. Cuando en realidad lo que yo sentía era vergüenza. Entonces existe esa asociación donde, ok, entonces lo que estoy sintiendo a partir de la humillación, que es vergüenza, me dicen que me estoy enojando. Y como en el contexto se dice que no hay que enojarse, que el que se enoja pierde, yo tiendo a evitar el enojo, que en realidad es vergüenza, que vuelvo otra vez a lo mismo, son emociones naturales. Bajo esta concepción vamos a entender la institución de pareja con diferentes matices dentro de cualquier población, porque van a tener ideas diferentes. ¿Va? Entender también las dificultades en México. Cuando se trata de parejas en situación de pobreza, el conflicto adquiere características particulares, pues las concepciones de género relacionadas con el amor y la pareja, con la familia, los roles de género, el trabajo y la sexualidad se desarrollan en un contexto de distribución y manejo desigual de los recursos económicos, por lo que se van a configurar escenarios de inequidad entre hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el tema de la pobreza influye muchísimo tanto en la institución como matrimonio, como en la violencia de género. Más adelante voy a ir atando cabos de por qué la parte económica
influye directamente en la violencia de género e influye directamente en la institución del matrimonio, porque probablemente ahorita podamos juzgar. Es que estás justificando la violencia por una falta de recursos. No necesariamente, pero sí tiene mucho que ver con que se perpetúen patrones conductuales en las personas. Y aquí vemos que más del 50% de la población tiende a estar dentro de este demográfico que tiene problemas económicos. ¿Va? En el contexto mexicano, los estudios latinoamericanos documentan las contradicciones en las relaciones de género, las resistencias al cambio, lo de los valores y su escasa, aunque creciente participación en los roles de género no tradicionales en el espacio doméstico. En los planteamientos mexicanos se muestra el efecto desigual de la pobreza tanto en hombres y en mujeres, como en las dinámicas de pareja o en los patrones de unión conyugal, lo que lleva a un casamiento o unión temprana de las parejas para hacer frente a la pobreza, lo que se considera un acto solidario. Si no alcanzan a percibir lo que acabo de leer, la pobreza hace más probable que se instituya el matrimonio, porque las adversidades del sistema hacen que al individuo le sea mucho más complicado salir adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que el ingreso de una persona no permite la supervivencia en el sistema, que solamente una persona no puede atender todas las necesidades que pudiera llegar a tener familiarmente. Y probablemente digas, oye, yo lo estoy haciendo porque soy soltero. Sí, tal vez estás en ese 30%, menos del 30% privilegiado, donde podemos nosotros hacer las cosas de manera libre sin ningún problema. Pero recordemos la gráfica que les enseñé en la diapositiva anterior. Más del 50% de la población en México se encuentra en pobreza extrema. ¿Esto qué quiere decir? Que se ven obligados sistemáticamente a contraer matrimonio para poder subsistir dentro de este sistema. Y dentro de esta institución del matrimonio existen situaciones, existen reglas, existen normas, existen valores específicos que se les dotan al matrimonio por el simple hecho de existir, como es, por ejemplo, la fidelidad, la solidaridad económica, esta parte de la diferencia de roles dentro del mismo matrimonio, que aunque podamos tener una pareja que no es heteronormativa, podemos encontrar que existe la estructura de roles específicos que ayudan a la dinámica familiar. Este punto donde nos pone, donde una situación que probablemente no tenga que ver nada con la parte sociológica o la parte psicológica o la perspectiva de género, como es el ingreso económico, tiende a ser una variable que podría sonar determinante para que exista la institución del matrimonio. ¿Qué es lo importante de la institución del matrimonio? ¿Por qué lo traigo? Porque de aquí surgen ciertas reglas que al no verse cumplidos podemos caer en violencia de género. Y desde una perspectiva de género, también entender que muchos de estos roles y dinámicas se hacen por necesidad, que muchas veces incluir otra actividad con perspectiva de género donde compromete la dinámica del sistema puede llegar a no ser efectiva para ese sistema en específico. Entiéndase sistema como esa unidad funcional de un contexto más complejo, o se hace familia, ¿vale? Al parecer la pobreza no es la desventaja más grande en la armonía conyugal de las personas, ya que incluso en algunas parejas, más que un elemento de disociación, ha sido uno de unión. El conflicto en cualquiera de sus presentaciones afecta al debilitamiento de uno o ambos miembros del vínculo de tal manera que se pueden ver forzados, de manera intencional o no, a hacer lo que no se quiere o en lo que no se está de acuerdo, causando un daño emocional y físico. Ojo aquí. Entender que de cierta manera la pobreza, más que buscar, más que separar o deshacer la institución del matrimonio, hace que sea mucho más frecuente y posible el hecho de la unión. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces la pobreza no es un factor determinante para evitar el matrimonio, sino que promueve la unión de estas dos personas para hacerle frente a las necesidades del sistema.
que dentro de esta unión se tienen que hacer sacrificios, donde aquí es donde ya empezamos a hablar propiamente de machismo. ¿A qué me refiero de machismo? Muchas veces tendemos a voltear a ver el machismo como ese brazo ejecutor de la mujer. Sí lo es. Sin embargo, también es un brazo invisible ejecutor hacia el hombre, donde existen estas dinámicas de pareja, donde la mujer cumple el rol de ama de casa y el hombre cumple el rol de trabajador. Podemos encontrarnos una estructura machista sin el elemento de la violencia física visible. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de esta dinámica, el hombre puede estar inmerso en una situación de extrema exigencia laboral. Trabaja de 10 a 12 horas diarias de lunes a domingo para llevar pan a su casa y no es suficiente. ¿Por qué? Porque el sistema exige más. Probablemente dentro de estas mismas reglas exige un matrimonio tener hijos. Dentro de esta exigencia de tener hijos se tiene un promedio de entre 1 y 3 hijos, lo cual aumenta las responsabilidades de la pareja. Al aumentar las responsabilidades de la pareja, la mujer dentro de esta dinámica machista de familia se queda en casa a cuidar a los pequeños, lo cual es bastante desgastante. Probablemente los dos no están haciendo lo que quieren y los dos están sufriendo un desgaste no visible hacia los terceros de sociedad. ¿Por qué no visible? Porque de repente vemos este tipo de situaciones y decimos, mira, qué buena mamá, mira, qué buen papá. Cuando en realidad estamos enfrente de una situación que está vulnerando sistemáticamente a estas personas. Entendiendo este contexto, nos podemos acercar más a dónde, a ver que hay ciertas conductas que van a desgastar individuos dentro de una relación de pareja que no van a ser visibles para el mismo organismo y que vienen de cultura, viene culturalizado en el aspecto de lo voy a hacer porque quiero una institución llamada familia. Si ya accedí a la institución del matrimonio, quiero una institución llamada familia. ¿Va? La pregunta es ¿por qué la unión? El argumento del amor constituye la razón más importante de su unión, misma que se acompaña por una división sexual del trabajo caracterizado por la rigidez de los roles de género. Pero aquí volvemos a lo que hablábamos al inicio. ¿A qué me refiero a lo del inicio? Al inicio hablamos de que existían dentro de nuestros contextos, por mínimos que pareciera, diferencias de ideas, pensamientos, prejuicios, sentimientos, interpretaciones. Aquí viene lo que es amor. Muchas veces nosotros estamos influidos de cierta manera por nuestro contexto. ¿A qué me refiero por nuestro contexto? No necesariamente solamente nuestros padres. El contexto influye más todavía. Por ejemplo, la relación de tus abuelos, la relación de tu tío, probablemente la relación de tu tía, las relaciones que alcanzas a notar dentro de tu círculo educativo, si fuiste a la escuela, cómo se relacionan entre ellos, los amigos. La televisión tiene mucho que ver. La televisión moldea y actualmente las redes sociales también pueden llegar a moldear lo que nosotros consideramos amor. Un caso bien claro de eso es el tema de Disney. Disney romantizó una visión del amor donde quien se sacrificaba por eso era la mujer, quien sufría por eso era la mujer, quien merecía el amor era esa princesa. Eso trajo repercusiones a nivel sociedad porque entonces se moldearon ciertas estructuras donde yo tengo que pertenecer. Y al pertenecer existen los sacrificios que hablábamos anteriormente, un desgaste probablemente no visible para el organismo. Y es importante, entonces, ¿qué es el amor? Los patrones de amor romántico obedecen a una construcción social que jerarquiza las relaciones entre las personas de acuerdo al sistema género-sexo. Con frecuencia encubre la violencia de género, las relaciones de poder jerárquicas, subordinación y dominación entre las personas y la reproducción de roles y estereotipos tradicionales. ¿En dónde quiero encajar esto? De repente, no sé si les ha tocado a ustedes, pero empiezan a discutir con una persona que no está de acuerdo con la equidad o con la igualdad de género y lo primero que te dicen es que los hombres vamos a la guerra. ¿Cierto? Los hombres van a la guerra. Los hombres también mueren. ¿Cierto? Los hombres también mueren. Pero mueren y van a la guerra por el mismo sistema que oprime a las mujeres. ¿A qué voy con esto? Las guerras también
instituyen una estructura machista de poder. Y también no quiero ser tan reduccionista, no quiero ser reduccionista en el aspecto de las guerras solamente es por machismo, no. Hay otras estructuras de poder que se moldean, geopolíticas. Claro que sí, pero el hecho de que el hombre solamente vaya para la guerra parte de una idea machista, donde el hombre solamente puede defender a su nación. Cuando hablamos del tema de que también a los hombres matan y de que existen más estadísticas de hombres muertos que de mujeres, cuando vemos las estadísticas de a fondo, nos damos cuenta que es a mano del narcotráfico. Y resulta que el narcotráfico es otra institución moldeada por el machismo. Cuando estudiamos individualmente a cada uno de los participantes dentro de esta dinámica, encontramos muchos sesgos machistas, donde incluso se ven orillados a trabajar en el narcotráfico para llevar dinero a sus casas, para perpetuar esta estructura de pareja. Por eso es importante tener la visibilidad en realidad de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque nosotros como terceros, y lo digo también como psicoterapeuta, de repente nos topamos con otros conceptos de amor, otras percepciones de amor, y podemos correr la negligencia de juzgarlo. Cuando en realidad es entrar y saber exactamente qué es lo que la otra persona considera como amor. Y saber si esa concepción de amor es saludable o no. Es la chamba de un terapeuta, ¿va? Comúnmente la percepción que se tiene sobre el amor romántico y la relación en pareja ha sido construido con las bases históricas, consejos, discursos, creencias y rituales. ¿Qué quiere decir eso? Bases históricas. Frida Kahlo y Diego Rivera son dos referentes que actualmente podría decirse que están muy de la mano. Sin embargo, cuando nos vamos a la historia nos damos cuenta que su relación era muy poco saludable. Sin embargo, sí se perpetúa a nivel redes sociales de ser esa pareja que se idealiza. Amar te duele también, por ejemplo. Llega a tener esa repercusión donde una persona tiene que sufrir por mostrar su gusto aunque no pertenezca a la misma clase social. Y no se me espanten. Esto no es nuevo. También tenemos Romeo y Julieta. Son ciertas situaciones que van romantizando de cierta manera la visión que tenemos del amor y que en base a estas experiencias que vemos dentro de la televisión, que vemos dentro del cine, podemos nosotros aconsejar. Dentro de la diapositiva tengo no sé si, ay, se me olvidó el nombre de esta serie, de esta película. ¿Cómo se llama la que se le va la memoria? El diario de una pasión. Gracias, producción. Esa película, se me olvidó el nombre de la película, pero sí la he visto, romantiza demasiado la violencia. Demasiado. Aguantar lo que tengas que aguantar con tal de estar con esa persona que amas. Pero los dos constantemente están ejerciendo violencia sobre el otro. También esta parte del Titanic que tenemos aquí abajo, de cómo esta división económica tiende a ser un problema para generar el amor. Que incluso antes de todo el show podemos ver que intentaron matar a uno de los protagonistas por el solo hecho de no pertenecer a un estatus económico. ¿A qué voy con esto? Esto moldea tu opinión. Esto moldea la manera en que te comunicas con las demás personas. Puede generar en ti la visión de cómo esta persona tiene un estatus socioeconómico diferente al mío, no puedo pertenecer a, él no pertenece a mí. O generar estas frases románticas, bonitas, pero muchas veces ejercen violencia. Por ejemplo, mi vida eres tú. Oye, Marcos, pero eso, ¿cómo puede generar violencia? Pues resulta que le estás entregando toda la responsabilidad a la otra persona. Lo estás culpabilizando si la otra persona se va. Como tú eres mi vida y te vas, me quedo sin vida. Y yo pierdo esa individualidad dentro de la pareja. El amor lo perdona todo. Discúlpame, pero no. Hay cosas que no se tienen que perdonar. Y hay cosas que nos tenemos que alejar. Y más cuando están ejerciendo violencia sobre nosotros. El que bien te quiere te hará llorar. Puta. ¿Cuántas historias de feminicidio? ¿Cuántas historias de violencia de género que terminaron en el hospital o en tragedia?
tienen como estandarte esta frase: el que bien te quiere, te hará llorar. Y el amor es sufrir. Dentro de todas estas historias que nos cuentan dentro del cine, claro que se alcanza a percibir que cuando se ama se sufre, pero no es regla. Y eso va a depender de qué, de tu interacción con el contexto. ¿A qué me refiero con interacción en el contexto? ¿Cómo fuiste educado? ¿Cuáles son tus valores de vida? Y valores de vida no me refiero a qué es a los valores de cívica y ética que te enseñaron. No, ¿qué es valioso para ti? El discurso amoroso hegemónico se entrelaza institucionalmente a través del Estado, la Iglesia, la escuela y la familia, principalmente en donde se construyen y perpetúan identidades subjetivizadas, dicotómicas y jerarquizadas. Perdón por eso. Yo creo que me andaba queriendo trabar porque no quiero hablar de esto. Claro que quiero hablar de esto. Vamos a hablar de la Iglesia. Vamos a hablar de las escuelas como institución. Acabamos de pasar Semana Santa. Para mí me resulta sumamente ilógico que con un Estado que se supone laico, la economía se pare en lugares no turísticos. A mí me sorprende el nivel de influencia que tiene la Iglesia sobre la política de mi país, porque resulta que en tiempos de veda electoral también incluye a los sacerdotes. Porque el poder que tiene la institución como iglesia dentro de las estructuras políticas, por lo menos de México, que es lo que conozco más a piel, es grandísimo. Y entonces esta estructura de poder, tanto del Estado, la iglesia, la escuela y la familia, van formando y moldeando ciertos estereotipos de cómo comportarnos en sociedad. Que entendamos algo, el estereotipo no es per se patológico o perverso. El estereotipo es una manera en que nosotros podemos catalogar una serie de conductas para saber cómo actuar frente a ciertos patrones conductuales. Ok, ya sé que existe un patrón conductual X, yo puedo actuar de cierta manera para congeniar. El problema es cuando dentro de este patrón conductual lo único que hacemos es juzgar, es que tú no puedes hacer esto. Excluimos por ciertas características del individuo. Ajá, ok. ¿Cuál es el problema? Desde esta posición las mujeres son vistas como seres incompletos y dependientes, con necesidades naturales de amar para completarse, mientras que los hombres son percibidos como autosuficientes, complejos e independientes. ¿De dónde viene esta visión? Del Estado, de la Iglesia, de las escuelas y de la familia, donde hemos visto cómo incluso la situación económica perpetúa un estado, una institución del matrimonio, y la institución del matrimonio perpetúa ideas y creencias que van a ir heredándose conforme vaya avanzando a los pequeños, junto con un contexto histórico-cultural que moldea ciertos comportamientos y estereotipos en la población. Entonces, esto genera una división entre hombres y mujeres, donde la mujer está condenada a ser solo y exclusivamente a lo que el sistema le derivó a ser. Y el hombre, aunque pareciera que sí tiene sí tiene un estatus privilegiado, pero pareciera, a lo que iba a parecer es que no lo sufre, cuando en realidad también lo sufre. ¿Por qué? Porque si no existe esta situación de éxito, esta situación de tener mujeres, esta situación de tener una vida resuelta, esta situación de no tener la parte económica, puede derivar en sufrimiento. Pero la pregunta, oye, ¿cómo llegamos a este punto? Pues muy sencillo, desde que estamos chiquitos nos empiezan a moldear con ciertas situaciones. Aquí podemos ver varias imágenes de juguetes. Lo que hablaba en su momento con la doctora Esther Valle, que desde que nacen los pequeños, a la niña, aquí está tu muñeco y a cuidar. Y a los niños, aquí está tu herramientas, a arreglar. Aquí está tu carro. Y entender esta parte que también hay muchos comentarios normalizados que no parecen violentos.
Uno de ellos es las mujeres maduran primero que los hombres. Se les da ese estatus de que maduran mucho más rápido, cuando la realidad es que no maduran mucho más rápido, sino que se les responsabiliza desde el momento en que pueden jugar con algo. Cuida a tu niño, cuida a tu hermano. Las mujeres se comportan de X y Y, no maduran más rápido, sino que se les exige más de su comportamiento desde una temprana edad. Y esa frase que es violenta es muy invisible. Porque claro que se escucha chido que las mujeres maduren más rápido que los hombres y que los hombres somos unos pendejos. Cuando en realidad a los hombres se nos permite explorar más, juguetear más, se nos permite cagarla más sin repercusiones directas en el contexto. Por eso es que al hombre se pareciera que se le permite más, pero en realidad tiene que ver todas estructuras que vienen desde el matrimonio, desde el Estado, desde la iglesia, desde la escuela y la familia. Entender que los estereotipos cambian de una sociedad a otra. Varían a lo largo del espacio y del tiempo, asimismo la adecuación personal de estos responde a la necesidad de las necesidades de sentirse socialmente integrados. ¿Qué quiere decir esto? Esto es bien interesante. Nosotros como sociedad vamos cambiando. Y entonces, aquí voy a decir algo que, bueno, si ya llegaste a este punto vas a entender el objetivo de lo que intento decir. Muchas veces pensamos que las personas antisistémicas hacen una lucha contra el sistema. Cuando haces el suficiente ruido, el sistema te absorbe y te vuelve parte del sistema aunque no quieras. Los pañuelos verdes, los pañuelos morados, se capitalizaron. El sistema vio esa necesidad de esta nueva ideología, lo absorbió y lo empezó a vender. Pasa siempre. Pasa siempre. El sistema, muchas veces entendemos a las personas como el sistema, pero la realidad es que no. El sistema es esta estructura de funcionamiento que lleva a objetivos de supervivencia del propio sistema. Las personas que se encuentran ahorita en esferas élites, en esferas de poder altas, si el día de mañana no se adecuan al sistema, van a quedar obsoletos. Y el sistema es bien cruel. El sistema no perdona ningún error. Si tú cometes un error y desequilibra el sistema te va a sacar. O te va a absorber en esta parte donde puede sonar disonante. Donde, como podemos ver dentro de estas imágenes, el sistema toma la representación, la moldea, la replica y la lleva a entregar a esas personas que son parte del sistema. El punto claro aquí es que tenemos que entender qué función tenemos dentro de este mismo sistema para lograr un cambio real, ¿vale? En la actualidad, mujeres se les percibe como inteligentes, responsables, trabajadoras y afectivos, pero no dejan de lado su supuesta esencia, la maternidad y la educación de los hijos. Aunque me gustaría rescatar esta última frase de Aguilar 2013. ¿Por qué? Si bien dentro de la lucha de la mujer es en ser reconocida como una parte importante de la sociedad y no solamente relegada a estar en la cocina o a estar en el cuidado de los niños, dijeron, el sistema dice, ok, te absorbo, pero no te quito, no se me ocurre otra palabra, no te quito o no te absorbo la responsabilidad de la maternidad y la educación de los niños. Entonces al organismo propiamente de género mujer se le cargan todavía más responsabilidades, porque entonces ya no solamente tiene que ser buena mamá, no solamente tiene que educar bien, sino que ya tiene que ser inteligente, ya tiene que ser independiente, ya tiene que ser trabajadora, ya tiene que ser afectiva. Entonces se complica todavía más las cosas. Igual con los hombres. A los hombres ya se le exige estar en la casa, pero no dejar su lado económico. Las polaridades en este tipo de situaciones caen en sufrimiento para el individuo. Las mujeres transitan entre ideales de los discursos que imperan en la sociedad. Por lo tanto, la aprobación y la censura respecto a la feminidad dan cuenta de un orden de género que disciplina los cuerpos, las subjetividades y las relaciones sociales de las mujeres. Esto es bien pinche importante.
Porque de repente dentro de una estructura machista donde se le determina a la persona, género, hombre, que solamente él puede ser machista, no es cierto. También existe una mujer que pueden tener conductas machistas. ¿A qué punto quiero llegar con esto? Es de que la persona no es machista, hace conductas machistas. Entonces podemos llegar a este punto donde a pesar de que yo tenga o una mujer tenga esta sensación de ser empoderada, de ser independiente, puede tener detrás todo este bagaje cultural, histórico de aprendizaje que la va a hacer sentir culpable, que la va a hacer sentir avergonzada, que más adelante, ya, ahorita estamos hablando de un contexto histórico, más adelante vamos a hablar de la parte psicológica, que explica muy bien estas asociaciones que se tienen. Ya hablamos mucho de la mujer, y no porque no sea importante, sino porque también tenemos que hablar de nosotros los hombres. Ser hombre en México, el significado de ser hombre es una construcción histórica cuyos cambios a lo largo de la historia mantienen vínculos estrechos en otros significados. Lo anterior tiene sentido en la medida que en México no hay una realidad cultural homogénea que permita compartir las mismas referencias semióticas de la masculinidad. ¿A qué punto quiere llegar este texto a eso? Es de que también la manera en que se percibe un hombre va a cambiar mucho a nivel contexto, a nivel locación. No es lo mismo lo que se considera un hombre en el norte que lo que se considera un hombre en el sur o en el centro. Estas están moldeadas por las instituciones a su alrededor, incluso por las redes sociales. Ser proveedor tiene que ver con ser trabajador, sin embargo, el sentido de la hombría es algo más complejo, pues si bien está relacionado con el trabajo, no lo es todo. Tal parece que ser trabajador garantiza atención, derechos y autoridad, por lo que en respuesta a ello se favorece con el mantenimiento del hogar y se conforma con un esquema de reproducción de la identidad masculina. ¿Qué quiere decir esto? Hay una asociación muy fuerte que un hombre tiene que ser trabajador, porque esto es señal de hombría, de masculinidad, de poder. ¿Por qué? Teniendo trabajador podemos acceder a qué? Atención, derecho, a tener autoridad. ¿A qué voy con esto? Atención médica, para ti y para tu familia. Derecho al agua. Marcos, no mames, ¿eso qué tiene que ver? Pues resulta que nosotros radicamos en Guadalajara. En Guadalajara no tenemos problemas de agua, pero te vas unos kilómetros más arriba por el Salto y ¿qué crees? No tienen acceso al agua, porque el estatus socioeconómico que se tiene de aquel lado es bajo. Entonces, el ser trabajador, el llevar dinero, sí te da acceso a derechos. Derecho a la comida, derecho a la educación, derecho a la seguridad. ¿Por qué? Porque incluso podemos voltear a ver los residenciales y los residenciales no le dejan la responsabilidad de la seguridad pública a su seguridad. Cuentan con seguridad privada porque su estatus económico lo privilegia. Y claro que autoridad, porque también está muy relacionado el hecho de tener dinero con el poder hacer cosas, no con el poder yo soy el todopoderoso, no. Yo puedo salir con mi familia de vacaciones. Yo puedo comprar un helado a mi familia. Yo puedo tomarme días de descanso sin generar, porque ya he generado. Hay personas que no pueden. Y esto repercute directamente con la idea arraigada que tienen de ser hombres, de esta parte de hombría. El significado de la masculinidad, tanto para los hombres como para las mujeres, se apoya en un ideal tradicional de género basado en un modelo dominante que consiste en considerar al hombre como proveedor, aunados a la concepción que se encuentra atribuidos con la responsabilidad, la fuerza y la insensibilidad que funcionan como recursos de apoyo a quien considera cumple la función de proveedor de manera eficiente. Eso está bueno, porque un hombre tiene que tener responsabilidad, un hombre tiene que tener fuerza y un hombre no puede estar triste. Porque si está triste, no va a poder cumplir su responsabilidad. Si no puede cumplir su responsabilidad, no va a demostrar esa fuerza. Entonces, para el hombre, ¿qué se le pide? Ser insensible. E insensible en el aspecto de no es que no sienta, sino que se ha visto obligado a ignorar sus sensaciones corporales por cumplir este espectro de hombría.
Y dirán, no, no, cama. Sí. ¿Quién de ustedes, suponiendo que tienen mi edad, no ha tenido que ignorar la sensación de hambre? Porque no hay. Ignorar la sensación de cansancio porque pagan hasta mañana. Ignorar el frío porque tal vez no tienes dinero para una chamarra bien. Ignorar el calor porque tienes que jalar. Nos volvemos insensibles, el sistema nos vuelve insensibles. No quiero demeritar responsabilidad, pero es un evento que pasa. Por otro lado, les concierne el rol de activo de cortejo y conquista. Se esperan que ellos tengan la iniciativa de las relaciones de pareja, por lo que el amor es solo parte de su vida. Suelen no manifestar sus emociones de afecto, llanto, ternura, delicadeza, se les reprime y castigan las manifestaciones de sentimientos. Sí pasa. Dirán, no, yo no le hago eso, pero voltea a ver a tu marido, tu novio, velo llorar. ¿Qué le dirías? A mí me siguen diciendo así como de, ¿estás llorando? No podemos llorar. La única emoción que se nos permite expresar es el enojo. Y como tenemos que ser ese macho alfa que corteja y conquista, tenemos que esconder muy bien y reprimir bien esas emociones. No tenemos que mostrar nada. No tenemos que mostrar flaqueza. Y ese tipo de situaciones, aunque no querramos, moldean las cosas en las que nos encontramos. La situación que vivimos. El poder de la educación. Aquí voy a raspar muebles de otros psicólogos. Esta es la explicación más tajante de su bendito trastorno narcisista. Porque el hombre está educado a ser un ser para sí. El contexto histórico, cultural, las instituciones como la iglesia, el Estado, la familia y las escuelas han enseñado al hombre a ser un ser para sí, a cumplir sus necesidades. Podría ser diagnosticado con narcisismo una persona que solamente ve por sí mismo. Pero la realidad es que el contexto nos dice que tiene que ver más con la manera en que creció, estructuró sus comportamientos, sus conductas, las consecuencias del ecosistema, que con un trastorno que no explica absolutamente nada. Y a la mujer se la ha educado como un ser para el otro. ¿Por qué? Porque resulta de que dentro de esas instituciones siempre se la educó desde pequeña, desde que le dieron su muñequito. ¿Para qué? Para que lo mantenga, para que lo vista, para que lo críe, para que juegue con él, para que cocine a otros. No tenemos que ir a otro lado, solamente volteamos a ver los juguetes. Los juguetes están sumamente perpetrados por estas estructuras de género específicas. ¿Cómo a un niño le vas a comprar una cocina? Y si le compras una cocina, muy probablemente vengan rosas. Porque el rosa ya se definió como para la mujer y el azul para el hombre. Desde ahí viene bueno, no desde ahí, la verdad es que son varias variables. Por ahí podemos encontrar un ejemplo bien claro de todo este tipo de situaciones que va moldeando la manera en que nos comportamos en sociedad. Y es importante que lo sepamos. Y aquí ya es cuando empezamos a hablar de qué. Hablamos de violencia de género como consecuencia de todo lo que hemos platicado. La institución del matrimonio se da a partir de una vista solidaria ante las dificultades o exigencias del sistema, económicas y también sociales. Que este sistema está moldeado por diferentes motores o instituciones como la iglesia, el Estado, la familia y la escuela, que genera ciertas conductas o ciertos aprendizajes en el individuo que lo encasilla en ciertas conductas que tiene que realizar para poder ser parte de este sistema del cual nació y no se da cuenta que está dentro de él. Y que inevitablemente esa etiqueta permea de cierta manera, no de cierta manera, sino que permea completamente la manera en que te comportas en sociedad y cómo reacciones ante ciertos eventos de nuestro contexto.
Entonces, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género es un tipo de agresión física, económica o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas basada en su orientación, identidad sexual, sexo o género. Este tipo de violencia que impacta la identidad y el bienestar de las personas afectadas se desarrolla en un sistema de relaciones de dominio de los hombres sobre las mujeres o de la comunidad LGBT. Visualmente se ve así. ¿Por qué? Porque sí, la mujer ha sido más violentada a lo largo de la historia. Los hombres también han sido violentados. Por mismos hombres, sí. Por sus mismas creencias, sí. ¿Cuál es el punto? No quiero demeritar el hecho de lo que han pasado las mujeres, sino que el hombre también es víctima de este sistema. Y el problema es de todos, no solo de las mujeres, no solo de los hombres. Resulta que somos congéneres que operamos o que nos comportamos dentro de un sistema más complejo. Entonces lo que necesitamos moldear. Aquí viene algo bien importante. Cuando hablamos de violencia de género nos vamos a encontrar con muchos obstáculos. Uno de ellos son las instituciones. El 6 de septiembre del 2023 será conocido por ser el día en que se despenalizó el aborto en todo el país. Por fin se despenalizó. Sin embargo, aún no contamos con instituciones que nos puedan dar de manera segura y legal, por lo menos en Guadalajara, el aborto. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un contexto donde el aborto se sigue viendo como que quieres matar, cuando lo único que buscamos es decisión. La muerte violenta de las mujeres por razones de género tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. El compromiso del Estado mexicano por promover y garantizar los derechos de las mujeres y vivir sin discriminación y violencia, así como de cumplir con los compromisos internacionales asumidos en la materia, se ha visto reflejado también en la legislación mexicana. Entender estos tres conceptos, que los tomé directamente de una página de gobierno, donde vemos que a partir del 2023, del año pasado, se despenalizó el aborto. El feminicidio tiene un castigo enorme comparado con otro homicidio. Hay un compromiso del Estado mexicano. Y aquí es donde ciertas personas que no entienden el constructo completo de lo que intento dejar aquí, dicen que, ok, ellas tienen más beneficio. Aquí la pregunta es, si estos tres beneficios existen, ¿por qué seguimos viviendo violencia de género hacia la mujer? ¿Por qué si se despenalizó el aborto, sigue existiendo juicios, siguen existiendo marchas contra personas que han sido violentadas de una u otra manera, de manera sexual? Que como vimos también en el video pasado, resulta que no tiene que ver con que tú permitiste o que tú andabas de libidinosa, sino que hay ciertas situaciones que te vulneraron frente a ese acto natural, que es el sexo. Si el feminicidio está penalizado superior al homicidio, ¿por qué sigue existiendo? Si el Estado tiene una gran cantidad de recursos destinados a atender estas situaciones de violencia de género, ¿por qué lo seguimos presenciando? Porque resulta que el problema está muy arraigado. Porque hay ciertas situaciones que si no modificamos van a seguir perpetuando el mismo modelo. Siempre pongo esta analogía dentro de consultorio. Tenemos una ecuación de 2 más 3 es igual a 5. Si nosotros nos enfocamos en querer cambiar el resultado sin voltear a ver la ecuación, vamos a fracasar. Porque 2 más 3 es 5. No, voltealo, ponlo, quítalo. 2 más 3 son 5. Todo este tipo de situaciones va en función de querer atender el resultado, cuando tenemos que atender el proceso, la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Todo lo que hemos estado hablando en esta sesión, donde hay situaciones sociales que afectan directamente el contexto, que vulneran a las personas. Y pues resulta que hay otros obstáculos personales, psicológicos. ¿Qué quiere decir esto? No todo psicoterapeuta está capacitado para la intervención en violencia dentro de la pareja. ¿A qué voy con esto? Cuando llega una persona que es violentada a tu consulta,
Tú tienes la inexpertise de atender ese tipo de situaciones o nunca has ido a recibir una capacitación de perspectiva de género, tendemos a hacerlo por sentido común. Y si ves una persona enfrente de ti que está sufriendo por estar con una persona, ¿qué te dice el sentido común? Déjala. Pues resulta que no funciona así. Resulta que al decirle déjala, lo único que vamos a hacer es estar invalidando la sensación que siente. ¿Por qué? Porque viene contigo para pedir ayuda porque ella sola no puede dejar ese círculo de violencia. No lo puede dejar sola. Por eso está sentada enfrente de ti, amigo psicoterapeuta. Y también entender muchas veces que el psicólogo saliendo de la universidad tiende a creer que tiene la capacidad para atender. Y no es así. Tienes que llevar una formación extra que te dé herramientas de esta ciencia natural para aplicarlo en un ámbito profesional. Existen variables que solo son contingentes para la persona. Por ello es que el date cuenta, amigo, no funciona. Que es contingente, que en realidad ella lo siente, nada más. Hay situaciones que no podemos llegar a visualizar solamente con escuchar el discurso. Tenemos que profundizar más. Las personas saben que está bajo un escenario que pone en peligro su vida. Lo que no sabe es cómo salir de ahí. Si está enfrente de ti y te está diciendo todo lo que le ha pasado, eso ya lo sabe. Si ya lo sabe y también sabe que salir de ahí es la respuesta correcta o saludable para su situación, la pregunta que nosotros como profesionales de la salud que tenemos que hacer es ¿por qué no ha tomado esa opción? Porque solo a partir de contestar esa pregunta por parte del consultante te vas a dar cuenta en realidad de los obstáculos que están haciendo que esta persona siga dentro de este ciclo de violencia. ¿Es importante que lo veamos? Sí. Entonces, como terapeutas, ¿cómo intervenimos? De entrada, la validación. ¿Qué es la validación? La validación, la definición más sencilla es poner todas las variables en su lugar. La definición más sencilla de la validación es reconocer las cosas y transmitir el entendimiento de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Yo entiendo por lo que estás pasando, aunque no lo haya vivido. ¿A qué me refiero que yo entiendo lo que estás pasando sin que lo haya vivido? Yo puedo tener la formación adecuada para saber que hay ciertos procesos de principios de aprendizaje, los cuales evitan que tú salgas de ese círculo de violencia. Entiendo que a pesar de que la otra persona te violenta, tú encuentras menos angustiosa el tema de que tu esposo o tu esposa llegue a tu casa y te violente, a que salgas allá afuera a un mundo al que probablemente te ha vulnerado sistemáticamente desde que eras pequeña. Y lo hacemos desde un análisis funcional. Aquí vamos a entrar a lo psicológico. ¿A qué me refiero a un análisis funcional? ¿Qué es un análisis funcional? Es una metodología que consiste en describir el problema en términos de conductas específicas, que describe la situación en la que la conducta ocurre y describe cuáles son las consecuencias que el ambiente proporciona a esta conducta. Luego, el análisis se centra en descubrir si la conducta es causada o mantenida por la situación que le desencadena, paradigma clásico, o por las consecuencias que le siguen, paradigma operante. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a desmenuzar parte por parte cada uno de los eventos que está viviendo la persona, ya sea visible o invisible. ¿A qué me refiero con visible o invisible? Aquí, recordando lo que dije al inicio, que va a ser más riguroso: evento privado, evento público, conducta privada, conducta pública. ¿Qué es una conducta pública? Esto que estoy haciendo con las manos. ¿Qué es una conducta privada? Pensar. Es una conducta que está base a los principios de aprendizaje. La única diferencia es de que es privada y el único conocente de esa conducta soy yo. Muchas veces dentro de los esquemas de violencia de género o personas que están dentro del círculo de violencia de género tienden a tener sobrepensamientos, que el sobrepensar es empezar con situaciones para solucionar. ¿Cómo voy a solucionar que mi esposo me deje de violentar? Comienza a hilar todo ese sobrepensamiento sobre una línea lógica muy razonable y termina pensando que el que busca las consecuencias o la que permite las consecuencias o que el dejar que la violenten es más sencillo que salirse es la misma persona. Hay otros eventos privados también que son sensaciones horribles en el pecho.
Bajo esa misma situación donde existe una sobreresponsabilidad de la persona que ha sido violentada, es muy importante que el psicoterapeuta tenga visión de ello. ¿Por qué? Porque resulta que esa responsabilidad o esa culpabilidad que recae en el sujeto por buscar esa conducta saludable puede estar evitando que salga de este círculo de violencia. Por eso es tan importante que nosotros como terapeutas tomemos en cuenta las variables que juegan dentro de este círculo de violencia, porque muchas veces tendemos a queremos simplificar algo tan complejo como es un círculo de violencia y sobre todo también que se genere dentro de un tiempo determinado. ¿A qué me refiero de un tiempo determinado? Solemos nosotros pensar que los eventos pasan aislados, la realidad es que pasan en conjunto de una sinfín de situaciones que pueden estar jugando. Nosotros tenemos que escoger ese elemento, sacarlo de esa línea conductual para llevarlo a análisis. Línea conductual no fue tan correcto, creo que línea temporal. Y entender también que estos comportamientos de violencia de género no se realizan de un día para otro. Existe todo un proceso donde comenzamos probablemente por una relación saludable, una relación donde te sentías cómodo o cómoda con esa persona y fue moldeándose hacia la violencia. Parte importante de entender estas variables juegan es el análisis de la conducta, parte desde tres paradigmas, perdón, que son los principios de aprendizaje. ¿Qué es un principio de aprendizaje? Es la manera en que nosotros aprendemos del contexto. No, normalmente creemos o asociamos el hecho de que aprender es solamente en la escuela, cuando en realidad aprendemos de todos y de todos. Ahorita ustedes probablemente estén aprendiendo de lo que yo estoy diciendo y no solo de lo que estoy diciendo, también puede que estén poniendo atención hacia ciertos estímulos. La luz, mi gesticulación, las diapositivas o incluso que estén percibiendo a su alrededor fuera de este dispositivo donde están obteniendo el ingreso a YouTube, que tengan esa visibilidad de que algo a su alrededor está pasando y van a reaccionar según sus aprendizajes. El primer paradigma que me gustaría tocar es el condicionamiento operante. El condicionamiento respondiente. ¿Qué es el condicionamiento respondiente? Son mecanismos de aprendizaje a través del cual un estímulo neutro adquiere una capacidad de elicitar una respuesta refleja debido a su emparejamiento repetitivo con un estímulo que ya la producía. Todas las conductas dentro del condicionamiento respondente dan lugar a respuestas reflejas. ¿Qué quiere decir esto? El estímulo neutro es una situación que para ti no se considera absolutamente nada. Es una situación sin asociación. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tengo el color blanco. Nunca se me va a olvidar este caso de un consultante que en su momento vivió 4 fallecimientos de personas cercanas a su vida, entre importantes y solamente cercanas, que fueron en un lapso de tiempo corto, de 3 a 6 meses. Uno pensaría, tiene miedo a la muerte, pero la realidad es que se asoció con el color blanco, ya que dentro de todos estos funerales, donde encontraba estas personas que fallecieron en situaciones un tanto abruptas para la persona, se encontraba el color blanco. La muerte, junto con un estímulo neutro, que es el color blanco, se emparejaron. Y al emparejarse no era necesario que existiera la muerte para que se elicitara con el color blanco una respuesta de miedo a la muerte. ¿Qué es elicitar? Es una palabra que se inventó solo y exclusivamente para explicar un fenómeno psicológico. ¿Qué fenómeno psicológico es? Es como algo reflejo, es algo que se elicita, es algo que aparece en el organismo mediante un estímulo. ¿Va? No se emite como en otras conductas que vamos a ver más adelante. Esa respuesta refleja y ese emparejamiento realizan respuestas específicas en el organismo. Por ejemplo, en el ejemplo que les puse, la persona tendía a huir de esos lugares o evitaba esos lugares, los lugares que tenían contacto con el color blanco. Lo difícil que era evitar ese tipo de lugares la ponía en situaciones de crisis, situaciones de pánico. Entender esto a partir de ciertas situaciones que no te permiten salir de un círculo de violencia por esta sensación de miedo hacia el contexto, porque también tendemos a mucho lo que les hablaba de la temporalidad, a especificar a la persona dentro solamente de la pareja. Y esto no es así. Muchas veces esta vulnerabilidad, como lo estuvimos viendo durante todo el video, viene desde pequeños, desde que naces, donde se vulneró a una persona a cumplir una expectativa. Y si para cumplir esa expectativa y ser aceptada por la sociedad necesito aguantar el sufrimiento, aunque parezca ilógico, muchas de ellas lo van a llevar a hacer.
Entender también que en el análisis conductual, el análisis funcional de la conducta busca la individualidad de las variables de cada uno de los organismos y cómo operan en su contexto. ¿Qué quiere decir esto? Si bien yo estoy haciendo ciertas hipótesis, no van a ser ciertas en todos los casos. Va a haber casos en específico donde lo que yo acabo de mencionar sea mucho más puntual. Dentro de mi experiencia he notado que muchas de las situaciones que evitan a una persona dentro de un círculo de violencia salir de ese mismo círculo de violencia es la angustia que se genera por independizarse de esta situación. Porque también tenemos que recordar algo. Esta situación vulnerante también viene del contexto, del sistema. Probablemente no tenga la capacidad económica para solventar sus gastos. Poniendo más en contexto, las personas que viven más violencia de género son las mujeres. Sistemáticamente, la mujer tiende a tener más dificultades a la hora de conseguir trabajo cuando se tienen hijos. Sistemáticamente le es más complicado a la persona género femenino encontrar un trabajo cuando llevó tiempo sin ejercer su carrera o sin ejercer la profesión que venía desempeñando por esta situación de dedicarse solo y exclusivamente a la casa, al marido, a los hijos. Entonces, de cierta manera, aquí ya encontramos una situación que es vulnerante para la persona. Entonces, claro que va a ser más angustiante y con mayor incertidumbre el saber qué va a pasar cuando yo salga de este círculo de violencia. Porque también una de las cosas que hablábamos de los obstáculos institucionales es que las instituciones no tienen la capacidad para darle seguimiento a este tipo de situaciones. Recursos tal vez, pero la capacidad actual no. Entonces, solamente se lleva una denuncia, la denuncia probablemente lleve gastos a la cual la persona vulnerada no tiene acceso y entonces se vuelve una problemática más compleja de lo que vemos. Entonces, ahí es donde empieza realmente nuestro trabajo. ¿A qué me refiero a nuestro trabajo? Alcanzar a exponer a la persona o alcanzar a hacerle notar o romper, dije que me iba a poner riguroso, lograr romper esta relación entre asociaciones de respuestas incondicionadas con la respuesta condicionada. ¿Por medio de dónde? ¿Por medio de qué? De la terapia de exposición. Llevar a esta persona a terapia de exposición para que se dé cuenta que muchas veces esas sensaciones son dolorosas, sin embargo, es en un corto periodo de tiempo, ya que sus otras vulnerabilidades que tienen que ver con el contexto en general, si bien son menos intensas, pero sí son alargadas en el tiempo y tienden a vulnerar más, ¿vale? Vamos a tener también el condicionamiento operante. El condicionamiento operante, ¿qué dice? El condicionamiento, a diferencia del clásico del respondiente, contempla una contingencia mínima de tres términos: estímulo discriminativo, respuesta y estímulo reforzador o proceso de reforzamiento. ¿Cuál es el punto de esto? Normalmente el condicionamiento respondiente es el inicio de una cadena conductual, donde la persona siente miedo por este estímulo condicionado, tiene la respuesta condicionada del miedo y esto funciona como estímulo discriminativo para que la persona emita una conducta de evitación. ¿Qué es una conducta de evitación? Por eso es tan importante el condicionamiento respondiente, porque resulta que si tú en la primera sesión le dices a la consultante que lo que necesita es salir de ese círculo de violencia sin darle las herramientas necesarias para tolerar su miedo, para procesar de manera correcta la solución o de manera saludable para la persona la solución, podemos estar estimulando una conducta de evitación. ¿Qué conducta de evitación es? No se va a volver a parar en tu consultorio. ¿Qué consecuencias recibe de no pararse en tu consultorio? Ya no existe un cuestionamiento del por qué sigue ahí. A pesar de que tus intenciones como terapeuta sean buenas, podemos llegar a tener ese fenómeno dentro de sesión. ¿Qué es lo que se busca? Dentro de este cuadro, ya con tu análisis funcional bien estructurado, encontrar las herramientas específicas para qué. Recordar que el análisis funcional de la conducta tiene 4 pilares importantes dentro de la metodología científica, que es describir la conducta, explicar la conducta, predecir la conducta y controlar la conducta. Tomando en cuenta estos 4 pilares, en tu análisis funcional vamos a describir qué está pasando. Vamos a explicar por qué está pasando y vamos a empezar a hacer hipótesis de predicción sobre lo que queremos que hagamos bajo qué control de estímulos. Entender que el estímulo determina la aparición de una conducta. La conducta predice la aparición de consecuencias.
Entonces hay que empezar a determinar con el consultante qué predice si se sale de ese círculo de violencia, qué predice si se queda dentro de ese círculo de violencia, para que tú tengas todas las variables necesarias para poder llevar a cabo una intervención más adecuada. Porque ciertamente dentro de consulta nosotros sí podemos tener el control de ciertos estímulos que fungen como estos procesos de reforzamiento. Sin embargo, allá afuera no tenemos el control. Y al no tener el control de que estos estímulos aparezcan, lo que necesitamos hacer es hacerle saber a esta persona que si bien tenemos conductas de evitación o si bien tenemos conductas de resignación en el aspecto de, pues me están golpeando, sé que si me quedo quieta va a dejar de golpearme lo más pronto posible, también podemos adherir a su repertorio conductual otras conductas que pudieran ser saludables para ella a largo plazo. Un ejemplo de ellas es salir de la vivienda, empezar a buscar una red de apoyo, comenzar a empezar a informarse, porque también uno de los errores que cometemos, tendemos nosotros a decirle que vaya y directamente denuncie. Muchas veces cuando hacemos este tipo de indicación o de invitación, lo único que hacemos es que exponemos a la persona a que sufra el sistema. Porque probablemente va a ir a un lugar que no es adecuado, va a llegar con personas que no están capacitadas, esos tipos de lugares no tienes tu control, y entonces, ¿qué va a pasar? La persona va a desistir. Lo que se busca es informar de manera correcta. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, quien tiene la mayor información posible puede ser un abogado privado o dos, la institución de la mujer. Se deriva para que logre tener esa información necesaria, suponiendo que la persona violentada es mujer, porque resulta que la violencia de género también responde hacia los hombres. Con otros procesos, con otros cuidados, con otras situaciones, sí, pero también pasa dentro de este contexto de hombres. A partir de ello, nosotros podemos empezar a adherir conductas que van a tener los mismos procesamientos, los mismos procedimientos de reforzamiento natural del contexto. Muchas de las cosas que van a predecir, lo único que podemos hacer para que sean reforzadas en el tiempo posterior es empezar a moldear conductas que entreguen el mismo reforzamiento. O sea, si te quedas quieta cuando te está golpeando con la intención de que te deje tranquila o que esto acabe lo más rápido posible, podemos incorporar conductas de tolerancia al malestar para que pueda salir de ese lugar sin ser golpeada. Porque muchas veces empieza a escalar. Y como empieza a escalar, la persona se siente atrapada. Sabe lo que sigue, predice que van a venir golpes y predice que callada no va a pasar nada. Resulta que sí podemos hacer otras cosas que a partir de la identificación de variables nos va a dar información importante para cambiar ese contexto. De nuevo, estoy realizando hipótesis que probablemente suenen muy al aire. ¿Por qué? Porque no tengo un caso aquí para moldear. Sin embargo, mucho ese tipo de situaciones van a permearse mucho con la información. Pregunten qué de sus conductas predice la aparición de qué consecuencias para poder lograr un moldamiento de conductas adecuadas. Encuentren eso valioso para la persona. Lo valioso normalmente se traduce a estas partes de reforzamiento o también estas partes de operaciones de motivadoras, que es una operación de abolición y es una operación de mantenimiento. Estas dos operaciones son importantes para tomar en cuenta dentro de tu análisis funcional. ¿Qué es una operación motivacional? Es el por qué realizamos las cosas en cierto momento en específico. Una operación de abolición, por ejemplo, si a mí me gusta el chocolate, pero acabo de comer demasiado chocolate, cuando me ofrezcan chocolate como una manera de de un reforzamiento de alguna conducta en específico, no va a funcionar, porque ya tengo satisfecha esa parte. Esas son las operaciones de abolición. Las operaciones de mantenimiento son cuando yo tengo sed y bueno, no vamos a usarlo con temas fisiológicos porque tiende a ser nada saludable para la terapia, pero en cambio, si yo no cuento con dinero
para comprar algo y alguien llega y me dice, oye, si haces X o Y cosa, yo te puedo solventar ese gasto, hay mayores probabilidades de que yo haga esa X o Y cosa por la falta. Me encuentro con esa falta de, ¿va? Ahora, también hay que entender que hay ciertos controles, hay ciertas situaciones que nosotros no controlamos per se. ¿A qué me refiero que no controlamos per se? El aprendizaje social es un aprendizaje vicario. ¿Qué quiere decir que es un aprendizaje vicario? Resulta que como lo vemos patrones conductuales reforzados en el tiempo en las personas que consideramos valiosos como papá o mamá y resulta que intentamos replicarlo. Y al intentar replicar esos patrones conductuales, podemos caer en esta situación de la violencia. Lo que les hablaba durante todo el video, estas reglas, estas ideas, estos prejuicios, estas maneras de vivir la sociedad, esta parte cultural e histórica que tenemos nosotros como sociedad, tiende a moldear ciertos comportamientos en nosotros que no necesariamente fueron contingentes hacia lo que pasó, sino más contingentes hacia las reglas que nos impone la sociedad. Si yo veo que mamá, si yo veo que papá se comportan de X o Y razón en una relación, es muy probable que yo también lo haga. Y muchas veces este tipo de situación de aprendizaje social te limita a poder expresar que tal vez tu pareja te está violentando. El aprendizaje social, qué aprendizajes, qué reglas, qué valores tenemos o tiene el consultante nos ayudará más a tener un acercamiento específico para poder sacar a esta persona de este círculo de violencia. ¿Vale? Espero que les haya quedado lo más claro posible, si bien fui bastante ambiguo con algunos casos, porque cada una de estas situaciones sí requieren un video en específico. Sin embargo, espero lograr el objetivo, que es un acercamiento más hacia el por qué, una, se dan estos círculos de violencia, dos, por qué las parejas existen y tres, qué papel juega el contexto dentro de estas historias de aprendizaje que muchas veces se obstaculizan que la persona pueda salir por su propia cuenta de ese círculo de violencia. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o algo en que les pueda ayudar, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Si piensan que puedo hacerlo mejor, con gusto me pueden dar un feedback de cómo sería mejor para ustedes. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente emisión de Aprende con Sivan. Excelente día. Síguenos en nuestras redes.